Diputado de la Asamblea Nacional, sobre el 2025 en materia económica, ya una vez visto los hechos del 10 de enero, la juramentación del presidente Nicolás Maduro, que le decía a nuestro invitado antes de ir a la pausa, bueno, no es la resolución de los problemas, no se acabó ni el conflicto político, ni significa ya, bueno, la solución de todos los temas en materia económica, que son los grandes retos que vienen para este año y que por supuesto están dentro de la discusión de la gente, el tema del salario, el tema del control, de la variación del tipo de cambio, lo que ocurre en este sentido, y por supuesto el incremento de la producción nacional, que está, ha dicho el presidente en una entrevista con Ignacio Ramón iniciando el año, que este va a ser el año de la recuperación del ingreso, la recuperación de la indexación y de la recuperación de los ingresos. Bueno, voy a empezar con el tema del conflicto político. Efectivamente no se ha superado en términos absolutos, pero se ha avanzado de una manera muy considerable. Ese choque que se produjo el 10 de enero fue un choque de perspectivas, de visiones, de enfoques, de programas y también de forma de hacer la política. Nosotros, sobre la base de la realidad, avanzando y sobre la base de la institucionalidad y de la legalidad, avanzando en la forma como se solucionan los problemas. Y de parte de la ultraderecha, bueno, se vio una situación sumamente bochornosa, ¿no? Se fueron tejiendo expectativas altísimas, que es lo que ellos utilizan como combustible, es como una droga, ¿no? Que le van inyectando a sus seguidores más radicales, más violentos, para que lo sigan en una aventura absolutamente irrealizable. Y el desenlace, cuando hay una derrota a la vista, el desenlace, bueno, se fundamenta en la mentira, en la manipulación mediática. Es una frustración muy grande para sus seguidores, pero también es una lección que no solamente aplica para ellos, sino para toda la población. Este sector inescrupuloso de la oposición venezolana no hace sino trabajar sobre la base de la mentira. Es una política muy despreciable, mentirle abiertamente y descaradamente a la gente, prometerle cosas que jamás van a cumplir. Bueno, eso es una advertencia, una lección, pero nosotros vamos avanzando. Tú hablabas ahí de la entrevista del presidente con Ramonet, y efectivamente fue una entrevista que tocó muchos ámbitos, entre ellos el económico. Yo creo que la agenda política nacional tiene un punto número uno prioritario, que es el económico. Claro. El más importante para todo el país, más allá del hecho de que ese punto esté acompañado por otras cosas. Claro, tenga un componente político. La tranquilidad nacional, tienes que garantizar también desde el punto de vista internacional cierta estabilidad, cierto equilibrio. Las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, ilegales y brutales, impactan en la población. No todo está en control nuestro, pero nos hemos fortalecido de tal manera de que hay muchas cosas que se pueden hacer y en el pasado no se hacían con esa política agresiva de hostigamiento y intervención del gobierno norteamericano. Entonces el primer punto para todo eso que tú has planteado, el bienestar, el salario, etcétera, es que la economía crezca. La economía creció el año pasado, todavía no hay una cifra oficial, pero será muy cercano al 9%, y si tú revisas, en todo el planeta habrán 4 o 5 naciones que tuvieron un crecimiento mayor a ese nivel. Eso es muy importante. No lo resuelve todo, pero es muy importante. Crecimiento de la economía se va a mantener, sin lugar a dudas se va a mantener. Con bloqueo, sin bloqueo, ese crecimiento se va a mantener. Allí por primera vez coinciden todos estos opinadores económicos de la oposición, bueno, que siempre dan las peores expectativas, siempre dan las peores expectativas para tratar de contagiar a los actores económicos, y esto es en función de esas expectativas muy negativas. En lugar de seguir avanzando, retrocedan en la decisión de invertir, en la decisión de expandir el negocio, en la decisión de desarrollar las fuerzas productivas. Bueno, por primera vez están coincidiendo que la economía va a crecer, y por cierto va a crecer mucho más de lo que ellos dicen, como siempre. Contextualizado a que viene la economía de caer más de 12 trimestres consecutivos. Como sea, tenemos 14 trimestres creciendo de manera consecutiva. Eso es lo que se mide. Lo que mide el crecimiento es eso. ¿Cómo estaba yo el año pasado y cómo estoy ahora? Ahora estoy creciendo en relación al año pasado.
y tú dices, estamos cayendo, perfecto, estamos cayendo, pero estamos cayendo en condiciones de una gran que agresión. Estamos creciendo en Claro, función de la contracción estuvimos que cayendo tuvimos en condiciones de una gran agresión económica. Y en esas mismas condiciones, que no han variado casi nada, nosotros logramos crecer. Bueno, hay naciones que no tienen bloqueo y tienen una verdadera crisis en sus países, como es el caso de Milei. Nunca antes habían tenido tanta pobreza, nunca antes habían tenido tanta desigualdad, nunca antes habían tenido tantos conflictos sociales, económicos y políticos, una economía que se desplomó en casi 4% con el apoyo, escucha bien, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, sin bloqueo, sin que nadie lo tocara, lo tocó nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional. De tal manera que eso tiene su mérito, no lo podemos objetar, no lo podemos poner así en asterisco, no, el año pasado creció, venían en una mala situación, por supuesto que veníamos en una mala situación, y eso tiene un mayor mérito, una economía que estaba casi destruida, ahora está creciendo 14 trimestres de manera consecutiva y esa es la base para que nosotros podamos tener bienestar, porque el bienestar se construye sobre la base de un ingreso. Claro. Ese es el fundamento esencial para que haya bienestar, tú puedas invertir en los servicios públicos, tú puedas invertir en educación, en salud y por supuesto tú puedas recuperar los ingresos de los trabajadores, incluyendo los salarios, en la forma de los salarios. Esa es una primera condición. Eso depende en buena medida del petróleo. Esta es una economía petrolera. Claro. Todavía Más del 90% de los ingresos vienen del petróleo en Venezuela. Y la primera fuente de ingresos fiscales. Es el Estado, además, divisa, el mayor empleador, claro. Eso agiliza toda la economía, ¿no? Lubricante muy importante para toda la economía. Más que un lubricante, un motor de toda la economía. Eso tenemos que seguir fortaleciendo. No depende todo de nosotros. Ya está en 1 millón aproximadamente la producción. Esperemos que se imponga la sensatez y el sentido común en Washington, en el nuevo gobierno. Hayan aprendido las lecciones del pasado y vean también la posibilidad de ellos de mejorar su situación con buenas relaciones con nosotros, que somos un país petrolero y que estamos dispuestos a venderle el petróleo que ellos quieran comprarnos. Eso sí, como dice el camarada Diosdado, tienen que pagarlo, ¿no? No es el saqueo, no es lo que ellos quieren imponer acá. Gobierno títere para que le ponga toda la riqueza a su disposición. Eso no va a ocurrir. Si están dispuestos a eso, bueno, nosotros estamos también dispuestos a eso, como muchas veces se ha dicho. Entonces el petróleo es clave. Elevar el petróleo y como te digo, no depende en un 100% de nosotros, pero hay una recuperación importante. Ahí los trabajadores juegan un papel vital, los trabajadores de la industria petrolera. Lo otro fundamental son los equilibrios de la economía, lo que llaman los equilibrios macroeconómicos, y aquí hay un tema esencial que es la inflación. ¿No? Tenemos que seguir haciendo esfuerzos muy importantes para que se estabilicen los precios internos. Hasta octubre fue un año muy números bueno, de un dígito. 16%, el acumulado de enero a octubre. El último y el trimestre anualizado fue 23-24%, muy bueno. Ahora, en los últimos años hubo una turbulencia cambiaria muy importante. Creo que ese tema lo tocamos en el último programa que tuvimos acá. Podemos volver a abordar, eso no es ningún tipo de problema, pero hay una situación ahí, algo frágil, quizás es la mayor fragilidad que tenga la economía en estos momentos, pero nosotros lo vamos a resolver. Eso es vital para que la estabilidad de los precios apunte en dos lados, en dos sentidos. Número uno, la economía. La economía funciona mejor con baja inflación. Eso es algo absolutamente inobjetable. Es muy difícil sostener un crecimiento dinámico de la economía y sobre todo sostenido con niveles inflacionarios muy altos. Nosotros venimos de una inflación anual o anualizada de 12 meses de 330.000%. 330.000%. Algo que uno lo dice y no lo puede casi ni cuantificar y entender. Y bueno, este año seguramente cerrará entre 45, alrededor de 45%. No tengo la cifra oficial, pues no se ha dado. Claro, no se ha dado todavía conocer el Banco Central. Entonces, para que la economía funcione bien es necesario esa estabilidad, se está trabajando de manera muy responsable en eso. Y obviamente para que los ingresos de los trabajadores se recuperen y se mantengan, se consoliden, tiene que haber también estabilidad en los precios. Aunque el gobierno nacional ha hecho algo muy importante que en el contexto de gran inestabilidad que había en años anteriores, indexó el ingreso a la tasa de cambio. Claro, al tipo de cambio. Sí, al tipo de cambio. Y eso garantizó que, bueno, estos ingresos, modestos todavía,
pero mayores, cada vez mayores, en crecimiento, pudieran ir mejorando, y nosotros tenemos el compromiso. La primera tarea, la número uno, no hay otra más importante, que tiene el gobierno nacional, es mejorar los ingresos de los trabajadores y llevarlos al mismo nivel en el que los puso la Revolución Bolivariana, que por cierto es el nivel más alto de toda la historia y de los más altos del mundo subdesarrollado, del mundo subdesarrollado. Es uno de los cuestionamientos hoy de la gente, cómo bueno, se desaparecieron las prestaciones sociales con esta situación de los ingresos en forma de bonos. Lo hablamos al regreso de la pausa, que es el primer punto de la agenda, lo que debería ser, por supuesto, el gran reto del gobierno para este 2025 con nuestro invitado Jesús Faría. La vez anterior hablábamos de eso, que no había... Pero no se desaparecieron. Que no había... Fueron liquidadas por la política, hay que decir las cosas como son. Pero al regreso, pues fueron liquidadas, para dejar esto sobre la mesa, fueron liquidadas por la política de agresión de los Estados Unidos, que desplomó la producción. Ese fue el punto, pero lo hablamos. Claro, Jesús Faría con nosotros en estudio. Tenemos más tiempo al regreso, también vamos a leer sus comentarios en las redes sociales.